Un hombre negro es arrestado por la policía, pero se impactan al enterarse quién es él. Hola, bienvenidos. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Silvio Pereira se encontraba frente a la ventana de su nueva casa, observando la ciudad que ahora sería su hogar. El paisaje era tranquilo, pero las sensaciones que recorrían su cuerpo estaban lejos de serlo. A sus 45 años, este teniente coronel de la policía había enfrentado situaciones difíciles a lo largo de su carrera, pero nada lo había preparado para lo que él y su familia pronto descubrirían. La transferencia a esta nueva ciudad representaba un cambio importante, una oportunidad para dirigir una unidad especial de seguridad pública, pero también traía consigo el desafío de integrarse a una comunidad que, a primera vista, no parecía particularmente acogedora. Silvio había sido trasladado junto con su esposa, Clara, y su hijo adolescente, Diego. Para ellos, la mudanza representaba una oportunidad de un nuevo comienzo. Dejaban atrás los recuerdos de la antigua ciudad y esperaban con entusiasmo construir una vida próspera en este nuevo lugar. Sin embargo, desde el primer día que llegaron, se encontraron con algo más que simples miradas curiosas. Eran miradas largas, llenas de juicio, que Silvio había aprendido a reconocer muy bien a lo largo de su vida. Eran las miradas que, en lugar de bienvenidas, le recordaban que su color de piel no pasaba desapercibido en esta sociedad profundamente enraizada en el prejuicio racial. Su hijo, Diego, notó las miradas cuando bajaron del coche en la entrada de la casa. «Papá, ¿por qué nos miran así?», preguntó con una mezcla de confusión e incomodidad. Silvio, con su habitual calma, acarició el hombro de su hijo y le respondió: «Son solo curiosos, hijo. Nos están conociendo, y nosotros también los conoceremos a ellos». Pero en el fondo, Silvio sabía que esa mirada era algo más que mera curiosidad. Los comentarios sutiles de los vecinos al pasar, las sonrisas tensas que Clara recibió cuando intentó presentarse a las madres del vecindario, y la forma en que las conversaciones parecían detenerse cuando ellos se acercaban, solo confirmaban lo que Silvio ya sospechaba. Este nuevo comienzo vendría con un precio que quizás no habían previsto. Como oficial condecorado y de alto rango, Silvio estaba acostumbrado a las dificultades. Sin embargo, al observar el ambiente de esta comunidad, no pudo evitar preguntarse si su familia sería capaz de sobrellevar la presión constante de ser vistos como diferentes. Sabía que el racismo estaba profundamente arraigado en muchas partes del mundo, y aunque esperaba que este nuevo destino fuera diferente, la realidad empezaba a golpear con fuerza. Aquella noche, mientras Clara preparaba la cena y Diego se acomodaba en su nuevo cuarto, Silvio se recostó en la cama, pensando en los desafíos que le aguardaban en el trabajo. Sabía que tendría que ganarse el respeto de sus subordinados y enfrentar la resistencia de aquellos que, al igual que en la comunidad, no estaban acostumbrados a ver a un hombre negro en una posición de poder. Pero él no era de los que se rendían fácilmente. Sabía que tendría que enfrentar el racismo con la misma determinación con la que había enfrentado cada desafío en su vida. En ese momento, el timbre sonó. Clara abrió la puerta para encontrarse con un vecino mayor, acompañado de su esposa. Aunque las palabras fueron amables, había una rigidez en su tono que Clara no pudo evitar notar. «Bienvenidos a la comunidad. Espero que encuentren todo de su agrado», dijo el hombre, antes de dar una mirada rápida a Silvio, que se acercaba detrás de su esposa. «Es interesante tener nuevos vecinos», añadió antes de retirarse. Silvio cerró la puerta y miró a su esposa. Ambos sabían lo que esas palabras realmente significaban. No era una bienvenida genuina. Era un recordatorio de que, a pesar de ser un teniente coronel condecorado, a pesar de haber trabajado duro para llegar donde estaba, aquí, en esta ciudad, ellos seguían siendo forasteros. Desde el primer día en su nuevo puesto, Silvio Pereira sintió el peso del racismo y los prejuicios que se cernían sobre él. A pesar de su impecable historial como teniente coronel,
Condecorado en múltiples ocasiones por su valor y compromiso con la justicia, el ambiente en la comisaría era tenso y hostil. Silvio era el primer hombre negro en ocupar un cargo de tan alto rango en esa ciudad, y su presencia no fue recibida con el respeto que merecía. Al ingresar en la estación de policía por primera vez, notó las miradas frías de varios de sus subordinados. Los saludos eran breves, las conversaciones cesaban cuando él pasaba, y los oficiales más jóvenes lo observaban con una mezcla de desconfianza y resentimiento. Silvio, con su usual profesionalismo, mantuvo la compostura, pero no pudo ignorar la atmósfera incómoda que lo rodeaba. En una reunión con su equipo, Silvio expuso sus planes para mejorar la seguridad pública en la ciudad, destacando la necesidad de colaboración y trabajo en equipo. Pero mientras hablaba, notó que algunos oficiales apenas lo miraban. Uno de los veteranos, el capitán Ortega, lo interrumpió con una voz cargada de cinismo. Con todo respeto, teniente coronel, hemos estado manejando las cosas bien aquí durante años. No necesitamos que alguien de afuera nos venga a decir cómo hacer nuestro trabajo. El comentario fue seguido por murmullos de aprobación entre algunos de los oficiales presentes. Silvio, sin perder la calma, respondió con firmeza: «No estoy aquí para imponerme, capitán. Estoy aquí para trabajar juntos y mejorar lo que ya funciona. Pero también estoy aquí para cambiar lo que no está bien. Y eso incluye el respeto mutuo en esta sala». Sin embargo, las palabras de Silvio no lograron disipar las tensiones. Durante las semanas siguientes, el comportamiento de muchos de sus subordinados dejó claro que el color de su piel era un obstáculo para que lo aceptaran plenamente como su líder. Había oficiales que deliberadamente ignoraban sus órdenes, otros que cuestionaban cada decisión que tomaba y algunos que, en privado, hacían comentarios despectivos sobre su capacidad para dirigir. En un incidente particular, Silvio solicitó la presencia de un grupo de oficiales en una operación crucial contra una banda de narcotraficantes que operaba en la ciudad. Sin embargo, cuando llegó el momento de actuar, los oficiales asignados no aparecieron en el lugar indicado. Cuando Silvio los confrontó más tarde, excusas vagas y actitudes defensivas fueron lo único que recibió. Silvio entendió que no era un simple error de comunicación. Era un acto de insubordinación alimentado por el racismo velado que infestaba el ambiente de trabajo. En los vestuarios, los comentarios a sus espaldas eran comunes. ¿Qué sabe el de nuestra ciudad? Seguro lo promovieron para llenar una cuota, escuchó decir a uno de los oficiales mientras se cambiaba. Primero nos mandan a un jefe que ni siquiera es de aquí, y encima, bueno, ya saben, comentó otro en un tono malicioso que hizo que varios estallaran en risas. Silvio escuchó esas palabras, pero optó por no confrontarlos en ese momento. Sabía que el problema era más profundo que simples palabras. A medida que los días pasaban, Silvio se sentía cada vez más aislado en su propio equipo. A pesar de sus esfuerzos por demostrar su valía y ganarse la confianza de los demás, el prejuicio racial se interponía en cada paso. Silvio entendía que no solo estaba enfrentando un desafío profesional, sino una lucha personal y emocional para romper las barreras invisibles que lo rodeaban. Las noches en casa eran un respiro para Silvio. Clara y Diego lo apoyaban incondicionalmente, pero también percibían la carga que él llevaba. «Papá, ¿por qué simplemente no los confrontas?», preguntó Diego una noche mientras cenaban. Silvio suspiró, sabiendo que la solución no era tan simple. «A veces, hijo, la mejor forma de ganar es no caer en sus provocaciones. Yo sé quién soy y lo que valgo, y ellos también lo sabrán, tarde o temprano». Pero en su interior, Silvio sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Cada día se levantaba con la convicción de que no dejaría que el racismo lo derrotara. Sabía que para cambiar la mentalidad de sus subordinados y de la ciudad entera, necesitaría más que autoridad. Necesitaría perseverancia, paciencia y, sobre todo, la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parecía estar en su contra.
Era una noche fresca y silenciosa en el nuevo vecindario de Silvio Pereira. Desde su traslado a la ciudad, Silvio había intentado adaptarse a su nuevo entorno, tanto en el trabajo como en su vida personal, para despejar su mente de las tensiones del día. Había desarrollado el hábito de salir a correr al final de la tarde. Ese día no fue la excepción. Se colocó sus tenis, una sudadera ligera y salió a trotar por las calles del vecindario, disfrutando de la brisa nocturna. Las calles estaban tranquilas, con las luces de las casas reflejándose en el asfalto. Silvio solía correr concentrado, perdido en sus pensamientos, pero esa noche algo lo hizo sentirse inquieto. Al doblar una esquina, notó que un coche patrulla se detenía lentamente detrás de él. No era la primera vez que veía a la policía patrullando por el vecindario, pero esta vez sintió una tensión en el aire, una sensación de que algo estaba a punto de suceder. Aceleró el paso, pero no porque tuviera miedo, sino porque quería llegar a casa antes de que oscureciera por completo. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, las luces del coche patrulla comenzaron a parpadear y escuchó el sonido agudo de la sirena. Silvio se detuvo, respirando con fuerza después de la carrera, y giró para ver a dos oficiales de la policía que bajaban del coche y se acercaban rápidamente a él. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. «Detente ahí mismo», gritó uno de los oficiales mientras sacaba su linterna y la dirigía hacia el rostro de Silvio. Silvio, aún jadeando por la carrera, levantó las manos en un gesto de calma. Sabía que en situaciones como esa, cualquier movimiento brusco podía ser malinterpretado. «¿Sucede algo, oficiales?», preguntó con voz tranquila, aunque por dentro sentía una mezcla de incredulidad y molestia. Uno de los policías, un hombre alto y corpulento, lo miró con desconfianza mientras se acercaba aún más, manteniendo la mano cerca de su pistola. «¿Qué haces corriendo por aquí a estas horas?», preguntó el oficial con un tono acusador. «Estoy haciendo ejercicio. Vivo en este vecindario», respondió Silvio, tratando de mantener la compostura. El otro oficial, que parecía más joven e inexperto, se unió a su compañero, inspeccionando a Silvio de arriba a abajo como si esperara encontrar alguna señal de peligro. Para ellos, Silvio no era un teniente coronel ni un miembro respetado de la sociedad. Era simplemente un hombre negro corriendo de noche, y eso parecía suficiente para levantar sospechas. «¿Puedes mostrarme alguna identificación?», dijo el primer oficial con desdén, claramente no convencido por la explicación de Silvio. Silvio mantuvo las manos a la vista mientras respondía. «Claro, está en mi bolsillo. Voy a sacarla lentamente». Con movimientos lentos y deliberados, sacó su identificación y se la mostró a los oficiales. Sin embargo, esto no pareció calmar las sospechas de los policías. «¿Qué haces aquí?», insistió el oficial más joven. «No te he visto por este vecindario antes». Silvio, conteniendo la frustración, explicó. «Como dije, vivo aquí. Soy el nuevo teniente coronel a cargo de la Unidad Especial de Seguridad Pública. Me transferí hace poco a la ciudad, pero los oficiales no parecían estar dispuestos a escuchar. Sin más explicaciones, uno de ellos se lanzó hacia Silvio y lo empujó contra la patrulla, obligándolo a apoyar las manos sobre el capó. Silvio sintió la ira arremolinarse dentro de él, pero sabía que tenía que mantenerse tranquilo. Los oficiales no estaban dispuestos a reconocer quién era, y el racismo sistémico que había sentido en su trabajo ahora se manifestaba en la brutalidad y el prejuicio de la policía local. «No te resistas», gritó uno de los oficiales mientras le colocaban las esposas a Silvio con fuerza innecesaria, sin siquiera haber escuchado su versión de los hechos. «No estoy resistiendo», respondió Silvio, con una voz controlada, pero con una sensación de humillación en su interior. Lo metieron en la patrulla sin darle más explicaciones, como si su única culpa fuera correr siendo un hombre negro en un vecindario acomodado. Mientras la patrulla se alejaba,
Silvio miraba por la ventana, tratando de procesar lo que acababa de suceder. A pesar de ser un oficial de alto rango, había sido tratado como un criminal sin razón alguna. Las lecciones de igualdad y justicia que tanto promovía parecían vacías en ese momento, frente a la realidad del racismo al que se enfrentaba. Al llegar a la comisaría, fue llevado a una celda sin más preguntas. Silvio, aún con las manos esposadas, se sentó en la pequeña banca de la celda, respirando profundamente para mantener la calma. Sabía que esto no era solo un malentendido, era un reflejo de los prejuicios que permeaban cada rincón de la sociedad. Mientras esperaba, pensó en su familia. Sabía que Diego y Clara estarían preocupados por él, pero también sabía que esto era un momento decisivo. No podía permitir que este incidente quedara sin respuesta. Horas después de haber sido detenido y tratado como un criminal, Silvio Pereira seguía sentado en la pequeña celda de la comisaría. La frustración y la humillación pesaban sobre él como un yugo, pero su espíritu permanecía firme. Sabía que su verdad, su dignidad y su posición estaban a punto de salir a la luz, pero el proceso lo había dejado con una cicatriz emocional difícil de ignorar. Fue entonces cuando la puerta de la celda se abrió con un chirrido metálico y apareció un joven oficial visiblemente nervioso. Sostenía unos documentos en la mano y lo miraba con incredulidad. «Teniente Coronel Pereira», tartamudeó el joven, casi sin poder creer lo que estaba leyendo en los papeles. «Lo sentimos muchísimo. Ha habido un terrible error». Silvio lo observó con calma, su expresión estoica, pero en sus ojos brillaba la ira contenida. El oficial, dándose cuenta de la gravedad de la situación, se apresuró a abrir la puerta de la celda con manos temblorosas, sabiendo que lo que acababa de suceder era algo mucho más grande que un simple error administrativo. Diego, el hijo de Silvio, había llegado poco antes, acompañado de Clara, la esposa de Silvio, quienes habían traído consigo documentos que confirmaban la identidad de Silvio como teniente coronel y jefe de la Unidad Especial de Seguridad Pública. Habían pasado las últimas horas angustiosos, sin saber lo que había sucedido realmente, y ahora, con los documentos en mano, habían sido la clave para liberar a Silvio. Cuando Silvio salió de la celda, los oficiales que lo habían detenido y maltratado lo miraban desde la distancia, con expresiones de desconcierto y vergüenza. El jefe de la comisaría, un hombre de aspecto endurecido pero claramente afectado por la situación, se acercó a Silvio con un aire de disculpa. «Señor Pereira, lamento profundamente lo que ha sucedido», dijo el jefe, inclinando la cabeza en señal de respeto. «No teníamos idea de que usted era un oficial de alto rango. Esto fue un malentendido desafortunado». Silvio mantuvo la mirada fija en el hombre. Sentía el peso de sus palabras, pero también sabía que no era suficiente. El hecho de que solo por descubrir su identidad ahora recibía disculpas no hacía que el racismo sistémico que lo había llevado a esa celda desapareciera. «¿A malentendido?», respondió Silvio, su voz firme y llena de autoridad. «¿Así llaman ustedes a detener a un hombre simplemente por el color de su piel? Si no fuera un teniente coronel, ¿seguiría aquí, encerrado, tratado como un delincuente?» El jefe de la comisaría abrió la boca para responder, pero las palabras parecieron atascarse en su garganta. Sabía que Silvio tenía razón, y la gravedad de la situación iba mucho más allá de un simple malentendido. Los oficiales que habían arrestado a Silvio bajaron la cabeza, incapaces de sostener su mirada. Habían actuado impulsados por prejuicios, cegados por su propio racismo. El peso de la verdad cayó sobre ellos. Pero Silvio no buscaba sus disculpas individuales. Lo que quería era un cambio real, algo más profundo que una excusa superficial. Diego y Clara se acercaron rápidamente a Silvio. Diego lo abrazó con fuerza, mientras Clara le daba una mirada que decía todo lo que las palabras no podían expresar. Sabían que, aunque había sido liberado, el daño estaba hecho, y la lucha que enfrentaban no había hecho más que empezar.
Mientras salían de la comisaría, Silvio sintió una mezcla de alivio y dolor. Había sido liberado, sí, pero lo que había experimentado esa noche había abierto una herida que tardaría mucho en sanar. Era el punto de inflexión que sabía que eventualmente llegaría, el momento en que se enfrentaría directamente a los prejuicios más profundos de la comunidad en la que ahora vivía y trabajaba. Aquella noche, después de salir de la comisaría, el ambiente en casa de los Pereira era denso. Silvio permanecía en silencio, sentado en la sala, con la mirada fija en un punto indefinido. Diego lo observaba desde la cocina, mientras Clara, su esposa, lo miraba con preocupación. Sabía que lo que había ocurrido no solo era una humillación personal para Silvio, sino una afrenta a todo lo que él representaba: justicia, igualdad, integridad. «Tienes que hacer algo, Silvio», dijo Clara finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero firme. Sabía que su esposo había sufrido una gran injusticia y que quedarse callado no era una opción. Silvio la miró. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de dolor y determinación. «¿Hacer algo?», repitió, casi para sí mismo. «¿Qué puedo hacer? Fui arrestado como si fuera un criminal solo por ser negro. ¿Quién me escuchará en esta ciudad?». Diego, que hasta entonces había guardado silencio, dio un paso al frente. «Papá, todos te respetan. Eres un hombre íntegro, un oficial de alto rango. Si no luchas tú, ¿quién lo hará?», dijo con convicción, sus palabras cargadas de la admiración que siempre había sentido por su padre. Silvio exhaló profundamente, dejando escapar la frustración que lo había invadido desde el incidente. Su familia tenía razón. No podía permitir que lo que había ocurrido quedara en el olvido. El racismo sistémico que lo había llevado a esa celda debía ser confrontado, y aunque sabía que sería una batalla dura, tenía la responsabilidad de pelear por aquellos que no podían hacerlo. Esa noche, tomó una decisión. Se pondría de pie, no solo por él, sino por todos los que habían sufrido las mismas injusticias. Se levantó del sillón y, con la cabeza en alto, caminó hacia su despacho. Sentía el peso del sistema sobre sus hombros, pero también el poder de la verdad y la justicia. A la mañana siguiente, Silvio redactó una queja formal contra los oficiales que lo habían arrestado, detallando el trato racista que había sufrido. Lo consultó con un abogado de confianza y decidió presentar la denuncia directamente al Departamento de Asuntos Internos de la policía. «Esto va a sacudir a muchos, Silvio. Estás consciente de que podría generar una reacción fuerte en la ciudad», le advirtió el abogado, con una mezcla de cautela y respeto. Silvio asintió con serenidad. Sabía que la decisión de denunciar no solo lo pondría a él en el centro de la controversia, sino también a su familia. Pero también sabía que era lo correcto. Cuando la noticia de la denuncia salió a la luz, la comunidad se dividió. Algunos lo apoyaron, reconociendo la valentía de su acción, mientras que otros se volcaron en su contra, defendiendo a los oficiales y acusando a Silvio de exagerar la situación. Los comentarios racistas que antes se escondían detrás de miradas furtivas ahora se convirtieron en insultos directos, y la familia Pereira se vio enfrentada al odio de una parte de la ciudad que se resistía al cambio. Pero Silvio y su familia se mantuvieron firmes. Clara y Diego lo apoyaron en cada paso, y aunque las dificultades eran inmensas, Silvio sabía que su lucha era mayor que cualquier obstáculo que pudiera enfrentar. Las semanas posteriores a la denuncia de Silvio fueron un torbellino de emociones. La ciudad, que había mantenido sus prejuicios raciales bajo una máscara de cordialidad, ahora se veía expuesta al escrutinio público. La queja formal que Silvio había presentado no solo sacudió a la comisaría, sino que también atrajo la atención de los medios nacionales. Reporteros y cámaras comenzaron a inundar las calles, buscando respuestas y declaraciones sobre lo ocurrido. La policía local, bajo una presión inmensa, se vio obligada a iniciar una investigación interna.
El Departamento de Asuntos Internos envió a un equipo de investigadores de la capital para garantizar que la revisión fuera imparcial. En la estación, los murmullos de tensión eran evidentes. Los oficiales caminaban con cautela, sabiendo que cada movimiento estaba siendo observado. Silvio, aunque consciente de la importancia de la investigación, se mantenía firme y sereno. Cada día iba al trabajo con la cabeza en alto, cumpliendo con su deber a pesar del ambiente hostil que lo rodeaba. Sus colegas, que antes lo miraban con desprecio o lo ignoraban, ahora parecían más cautelosos, sabiendo que cualquier comportamiento inapropiado podría ser el siguiente en ser investigado. El equipo de investigadores comenzó a entrevistar a los oficiales implicados en su arresto. Las preguntas eran directas, y las respuestas de los policías variaban entre la defensa y el silencio. Muchos intentaban justificar sus acciones alegando que simplemente estaban haciendo su trabajo, pero las evidencias comenzaban a acumularse en su contra. Las cámaras de seguridad del vecindario mostraban cómo habían tratado a Silvio sin razón aparente, confirmando su testimonio. Uno de los momentos más tensos fue cuando Silvio fue llamado a declarar oficialmente ante los investigadores. A pesar de la ansiedad que sintió al entrar en la sala de interrogatorio, su voz no tembló. Relató cada detalle del incidente, desde el momento en que fue detenido hasta su tiempo en la celda, sin omitir nada. La dignidad con la que enfrentaba esta situación resonaba en cada palabra. Sabía que ser transferido a esta ciudad sería un reto, dijo Silvio, mirando a los investigadores directamente a los ojos, pero nunca imaginé que el color de mi piel me pondría en una celda por simplemente correr en mi propio vecindario. No fue mi uniforme lo que los detuvo, sino mi identidad. Y eso es algo que no debería pasar en ninguna parte. Los días continuaron y la presión pública aumentaba. Activistas de derechos civiles comenzaron a organizar protestas pacíficas frente a la comisaría, exigiendo justicia para Silvio y una revisión profunda del racismo institucional. Los periódicos locales ya no podían ignorar el caso, y aunque algunos defendían a los oficiales, muchos otros comenzaban a cuestionar la cultura de la ciudad. Finalmente, llegó el momento en que los oficiales responsables de la detención de Silvio fueron suspendidos de sus cargos mientras la investigación seguía su curso. Para muchos, esto fue visto como una pequeña victoria. Pero Silvio sabía que la verdadera batalla aún no había terminado. La suspensión no era suficiente. Él quería un cambio real y estructural dentro de las fuerzas policiales. Mientras tanto, el ambiente en la ciudad se polarizaba. Algunos residentes apoyaban a Silvio, reconociendo la importancia de su lucha, mientras que otros lo veían como una amenaza a la tranquilidad del lugar. A pesar de todo, Silvio seguía firme, sabiendo que no solo estaba luchando por su dignidad, sino también por la de todas aquellas personas que habían sido víctimas del racismo sistémico durante años. El juicio por el incidente que enfrentó Silvio Pereira fue mucho más que un simple proceso judicial. Fue una batalla por la dignidad, los derechos y la justicia en una ciudad que llevaba años negando sus propios problemas raciales. El tribunal estaba abarrotado de periodistas, activistas, abogados y miembros de la comunidad. Los ojos de todos estaban puestos en este caso, conscientes de que el resultado podría marcar un antes y un después en la lucha contra la discriminación sistémica. Silvio, de pie frente al juez, mantenía la cabeza en alto. A su lado, su esposa y su hijo Diego lo apoyaban incondicionalmente, al igual que un equipo de abogados especializados en derechos civiles que se habían ofrecido para representarlo. Durante las audiencias, se expusieron pruebas irrefutables, los vídeos de las cámaras de seguridad, los testimonios de los policías implicados y el trato injustificado que Silvio había recibido solo por ser un hombre negro corriendo en su vecindario. La fiscalía trató de justificar las acciones de los oficiales, pero era evidente para todos que lo sucedido no tenía justificación. Era un claro caso de racismo. Los días de juicio fueron intensos. Silvio escuchaba atentamente cómo los abogados defensores intentaban minimizar lo ocurrido,
alegando que los oficiales actuaron bajo protocolo y que su comportamiento no tenía motivaciones racistas. Sin embargo, cada argumento era desmontado uno a uno. Las pruebas eran contundentes. La discriminación estaba arraigada en la manera en que se había manejado el caso, y Silvio no estaba dispuesto a permitir que se encubriera una verdad tan dolorosa. Cuando finalmente llegó el día de la sentencia, el tribunal estaba en silencio. El juez, después de reflexionar profundamente sobre las pruebas presentadas, dictó su veredicto. Los oficiales responsables de la detención injusta de Silvio fueron condenados por abuso de poder y discriminación racial. Se les ordenó pagar una compensación a la familia Pereira, además de enfrentar medidas disciplinarias dentro de la fuerza policial. El juez también recomendó una revisión exhaustiva de los procedimientos de la policía local para evitar que incidentes como este volvieran a ocurrir. La victoria en el tribunal fue agridulce para Silvio. Por un lado, la justicia había prevalecido y su nombre había sido reivindicado. Por otro lado, el incidente había dejado cicatrices profundas en su familia y en su percepción del mundo. A pesar de todo, sentía que había cumplido con su deber no solo para él mismo, sino para todas las personas que habían sido víctimas de la discriminación. Después del juicio, Silvio y su familia decidieron que era hora de un nuevo comienzo. La experiencia había sido dolorosa, pero también había fortalecido su sentido de propósito. Decidieron seguir viviendo en la ciudad, no como una señal de rendición, sino como un acto de resistencia. Silvio se comprometió a trabajar junto a organizaciones locales para promover cambios dentro de la policía y la comunidad. Quería asegurarse de que su lucha no fuera en vano y que las generaciones futuras pudieran crecer en una sociedad más justa e igualitaria. Reflexionando sobre todo lo que había pasado, Silvio se dio cuenta de que, aunque el camino hacia la justicia había sido difícil, valía la pena. Aprendió que la lucha por la igualdad nunca es fácil, pero es una batalla que debe librarse con coraje y convicción. Sabía que su experiencia podría inspirar a otros a levantar la voz y exigir el respeto que todos merecen, sin importar el color de su piel. Al final, Silvio y su familia encontraron un nuevo sentido de paz. Se enfocaron en construir una comunidad más inclusiva, donde el respeto y la comprensión fueran valores fundamentales. Silvio sabía que aún había mucho trabajo por hacer, pero estaba dispuesto a seguir adelante, con la certeza de que cada pequeño paso hacia la justicia contribuía a un mundo mejor. Si esta historia te ha gustado, por favor suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. ¡Hasta luego!